Primero los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más que lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, fiel es Dios, dice, no se ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que usted pasa, todas las tentaciones que vienen a su vida, así vienen a todos los humanos. Pero fiel es Dios, que no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que da también juntamente con esa tentación una salida, una manera de escapar de esa tentación, para que nosotros podamos resistir esa tentación. Gracias a Dios por su amor y su misericordia, que Él cuida de nosotros. Vienen tentaciones, sí. Muchas veces decimos, es que esta tentación es muy dura, muy fuerte, sí. Pero recuerda que no nomás a ti vienen. Estas tentaciones son humanas que nos pasan a todos los humanos. También recuerda que se te ha dado también, juntamente con esta tentación, una salida, una manera de escapar esta tentación. Quizás una persona que te habla o te dice, mira, ¿sabes qué? Vamos acá, no vayas allá. Te están dando una manera de salir. Si ya sabes que en aquella fiesta va a haber cosas que antes tú amabas, ¿para qué vas? Quizás alguien te recuerda, ¿qué vas a hacer allá si de allá no salías? ¿Ahora quieres ir otra vez? No, que nomás quiero ir a ver, ¿para qué te arrimas? Si ya sabes. Sí, muchas de las veces gente ya sabe que tiene debilidades y como quiera ahí andan. Y no deben de hacer eso porque tarde o temprano, si no tienen cuidado, van a caer en esa tentación. Entonces busca la salida, no te rimes, vete a otro lugar, ponte a orar, busca a alguien que te ayude a que no caigas de nuevo en las mismas tentaciones o las mismas obras de antes. Está en nosotros. Miren, hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros libre albedrío, o sea, free will. Usted y yo decidimos. Es una decisión que yo y usted hacemos. Y no le podemos echar la culpa a nadie por nuestras decisiones personales. Si alguien te dijo, es que me dijeron, sí, pero tú al final lo hiciste. No tienes que hacer lo que los demás te dicen. Tú tienes que hacer lo que tú necesitas hacer. No puedes echarle la culpa a alguien más. Tú tienes que hacer lo mejor para ti. Especialmente cuando se trata buscando las cosas del Señor. No le puedes echar la culpa al diablo. No es que el diablo me hizo, el diablo tampoco. Quizás trae las tentaciones, te pone cosas enfrente. Pero al final somos nosotros los que vamos a decidir. El Señor nos hizo así, que tenemos nuestra propia voluntad. Pero cuando nosotros rendemos nuestra voluntad al Señor, Él nos ayuda. Por eso decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Ayúdame. Dame las fuerzas para vencer. Yo no quiero hacer esto o soy débil, la carne quiere ir allá, pero yo no quiero porque yo sé que a ti no te agrada. Y cuando nosotros abremos nuestro corazón al Señor, hermanos, Él nos va a ayudar porque Él no quiere que sus hijos fallen. Él no quiere que sus hijos sean avergonzados por el enemigo. Él quiere que sus hijos tengan victoria. Y es la voluntad de Dios que yo y usted estemos en victoria. Y qué bonito se siente cuando vencemos la carne, el enemigo. Nos sentimos contentos, felices. Pero cuando caemos en pecado y el enemigo nos vence, parece que estamos avergonzados, nos sentimos mal, no queremos acercarnos a la iglesia porque sabemos pues, que no ganamos esa batalla. Así que no permita que el enemigo lo venza. Recuerde, tenemos nosotros también juntamente con la tentación una salida. Gloria a Dios por ello. Amén. El Señor nos va a dar la fuerza para
salir, huir. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si os guiaos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, anda en el Espíritu y no vas a satisfacer, no vas a permitir que la carne te domine o hagas las cosas de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, la carne no quiere saber nada de las cosas de Dios. Pero el Espíritu sí, el Espíritu es contra la carne. El Espíritu sí quiere saber de las cosas de Dios. Dice, y estos se ponen entre sí. Hay una lucha, la carne quiere. Entre nosotros, hermanos, va a haber una lucha. La carne no quiere, pero nuestro espíritu quiere buscar de Dios. Porque hay cosas que la carne o las cosas del mundo no pueden, hermanos, hacer para el espíritu. Mendar corazones quebrantados, almas afligidas, vidas destruidas. La carne no puede arreglar nada de eso. Solo el Señor lo puede hacer. Y por eso buscamos de Dios. Porque el placer, las cosas de la carne, no quieren hacer nada. O sea, no pueden hacer nada para las cosas del mundo. ¿Qué hace el placer? Eso es más de buen tiempo, eso es más para las cosas del mundo. Nada para el espíritu, nada para el corazón aquebrantado. Nada para arreglar el alma afligida, las preocupaciones, los afanes de la vida. La carne no puede arreglar eso. El mundo no te puede dar la solución de eso. Porque no la tiene, no sabe. Todo lo que sabe el mundo es darle placer a la carne. Es todo lo que sabe hacer. Pero cuando el corazón está destruido, esas cosas no pueden ayudarnos en nuestros corazones. No importa qué tantas fiestas bailes vayas, la carne nunca te va a poder mendar el corazón. Solo el Señor lo puede hacer, solo en el Espíritu se puede arreglar las cosas del Espíritu, porque es un problema espiritual. Y entonces, la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay una lucha continuamente. Pero si somos guiados por el Espíritu, vamos a vencer. Dice la Biblia que andemos en el Espíritu. Busca las cosas de Dios. Ora. Lee la Biblia. Ayuna. Conságrate ante Dios. Y así vas a poder vencer. Humíllate ante Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando habla que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, quiere decir que nos estamos sujetando al Señor y estamos diciendo, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. No importa qué tanto esta carne quiera, yo no lo quiero hacer porque al Señor no le agrada, a Dios no le agrada. Ok, se puede hacer, pero ¿qué de las consecuencias después? ¿Sabe que esa es una de las preguntas que la gente se debe de preguntar? Ok, ¿qué es lo que va a pasar después? Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Sabe que mucha gente
les pagan el viernes y lo primero que hacen es ir a emborracharse. Quieren tener buen tiempo. Ok, lo estás pensando al momento, pero ¿qué después? ¿Cómo vas a pagar los pagos del mes? Porque ya gastaste esto. Pero no pensaron del pago del mes de las cuantas semanas que vienen después de ese viernes. No están pensando este fin de semana. Que van a tener un buen tiempo. Sí, ok, vas a tener tu buen tiempo. Pero ¿cómo se va a pagar la luz la próxima semana? ¿Quién va a comprar la comida la próxima semana? Porque alguien tiene que comer. ¿Sí? Esa es la cosa, es que la gente no está pensando de esas cosas. No más están pensando del momento, ahorita. Tener un buen tiempo con los amigos y echar carcajadas y disfrutar las obras de la carne. Ok. Pero ¿qué el día de mañana? Viene el mañana y dice, oh, ya no lo voy a hacer. Pues eso fue lo que dijiste la semana pasada. Y la semana antepasada. Eso es lo que dices todo el tiempo y caes en lo mismo. ¿Por qué? Porque la carne está gobernándote. La carne es la que decide, tú no. Por dentro te sientes mal, el corazón destrozado, avergonzado porque ahora pues no tienes para alimentar a la familia, para pagar esos biles. ¿Qué pasó? Una vez más, fuiste humillado, la carne te ganó. Pero nosotros los que conocemos a Cristo, dice, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No lo voy a hacer. Y yo clamo al Señor, en su palabra, sus promesas, y yo no voy a participar en esas cosas. Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, dispensen. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora yo estoy viviendo para el Señor. Yo no puedo hacer esas cosas porque sirvo a Cristo Jesús. Yo tengo que vencer los deseos, las pasiones de esta carne. Andando en el Espíritu, sirviendo al Señor, llenándome con nuestro Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No nomás decir, tengo el Espíritu Santo, sino que dejar que el Señor nos llene con su Espíritu. Rendirnos a su voluntad y dejar que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas para así poder vencer los deseos de la carne. La carne busca ser como el mundo. Quiere vivir en el mundo, quiere hacer las cosas del mundo, cosas así. Y los que viven para el Señor viven una vida diferente. Porque sabemos que las obras de la carne nos producen muerte. La paga del pecado es muerte. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora estoy viviendo para el Señor. No hago esas cosas porque el Señor no le agradan. No voy allá porque el Señor no le agrada. Sí, estoy luchando. Sí, todo el tiempo va a haber esa lucha y que la carne quiere, pero yo tengo que resistir. Yo tengo que vencerla. Yo tengo que orar más. Yo tengo que buscar más del Señor. Y si sé que hay algo malo, no me voy a arrimar. Si ya sabes que allá está lo malo, ¿para qué vas? ¿Para qué tentas al Señor? Muchas veces dicen, no, pues yo estoy fuerte. No estás fuerte. ¿Cómo de fuerte de en qué? La carne es la fuerte. La carne va a destruirte. En Romanos capítulo 6 nos dice lo que sucede. Aquellos que se dejan guiar por la carne. En Romanos capítulo 6, versículo 11, dice así, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, considérate muerto para el pecado. Estás viviendo ahora para el Señor. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pequemos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Pablo está diciendo aquí, si tú andas o vives o practicas el pecado, tú eres un esclavo del pecado. Porque el pecado te está dominando. Ahora la carne es la que tiene poder sobre tu vida. Y eres esclavo. Entonces no eres libre. Aquellos que viven en el pecado y dicen que son libres, no son libres. La Biblia aquí dice que no son libres. Son esclavos. Dice el versículo 16. Son esclavos para obedecer, esclavos sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, no son libres. Aquellos que dicen que son libres, realmente no son libres. Nada más porque andan en el pecado y se sienten bien y andan y van y vienen, dicen que son libres. No son libres, son esclavos del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces Pablo nos dice aquí, empezando el versículo 11, que nosotros estamos muertos al pecado. O sea, no vamos nosotros a actuar, a vivir en el pecado. Estamos muertos, o sea, no vamos a responder. Si el pecado viene a nosotros, no vamos a prestarle atención. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora estamos viviendo para el Señor. No reine en vuestros cuerpos mortal el pecado. ¿Ok? No dejes que el pecado venga otra vez a tu vida y tome lugar en tu vida. Porque ahora el Señor vive en ti. No uses los miembros de tu cuerpo como instrumentos de iniquidad. ¿Ok? No permitas usar tus miembros para el pecado. Úsalos para la gloria de Dios. Úsalos para alabar y glorificar al Señor. Sino presentar vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No permitas que el pecado tome señoría en tu vida, que no se enseñoree en tu corazón el pecado. O sea, que no sea tu Dios, que no te gobierne, que no te mande. Tú eres libre en Cristo Jesús. Pablo dice que nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero que no úsenos nuestra libertad para el pecado. O sea que como tenemos esta libertad para hacer lo que nosotros queremos, también nos dice Pablo, esta libertad que tú tienes no es para que hagas el mal, es para que hagas el bien.
Puedes hacer lo que tú quieras en Cristo Jesús. Pero no vuelvas para atrás a ser esclavo, porque los que andan en el pecado son esclavos del pecado. Yo no sé de usted, pero a mí no me gusta ser esclavo de nadie. Durante la historia del hombre, hombres se han apoderado de otros hombres, de otras naciones y los han hecho esclavos. Y tienen una vida miserable los esclavos. Comen lo peor, viven en lo peor, sufren lo peor, porque son esclavos. ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién quiere ser esclavo? Bueno, la Biblia dice que los que hacen el pecado, viven en el pecado, son esclavos del pecado. O sea que, aunque ellos no piensen que son esclavos, la Biblia declara que son esclavos del pecado y ni cuenta se dan. Y es lo más triste porque no conocen la libertad. Piensan que lo que ellos tienen es libertad. Pero la razón que piensan así es porque no conocen la libertad, no conocen otra cosa. Entonces están ellos, ¿verdad?, engañándose a sí mismos. Pero sí hay libertad en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así, Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu del Señor tiene que morar en nosotros, para que nosotros no vivamos según la carne. Necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros por nuestra propia cuenta vencer las tentaciones de la carne. No podemos vencer la carne. Pero con la ayuda de Dios sí podemos. Muchos dicen, pues es que yo no puedo vencer y por eso no, mejor no. No se trata de eso. Se trata de que el Señor te ayude. Porque si el Señor no te ayuda, no lo vas a poder hacer. Por eso le pedimos al Señor ayuda. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús justificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, de todos somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivemos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, o sea que estamos sirviendo al Señor. Aunque esta carne quiere ir allá, le decimos, no vamos a ir allá. Mejor no vamos a quedar aquí. ¿Qué tantas veces por un momento de placer, por un buen tiempo, han pasado, hermanos, tragedias, familias destruidas, nomás por un momento? Que alguien no pensó en el futuro, nomás en el momento. Pero así sucede. Porque no pudieron decirle que no al pecado. No lo voy a hacer. Yo no voy allá. Yo no voy a estar envuelto en eso. Yo no voy a permitir eso en mi vida. Y cuando nosotros tomamos esta posición, el Señor nos va a bendecir y nos va a fortalecer. Dice versículo 12, así que hermanos, de todos somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora fíjese, los que son guiados por el Espíritu, no por los que son guiados por la carne, no por los que sienten algo bonito, no por los que son guiados por los que obedecen la palabra del Señor. Recuerde, la carne se deja guiar por las emociones, por lo que siente, por lo que ve. Pero nosotros nos guiamos por el Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios, lo que Él nos pide que hagamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para que otra vez estéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. O sea, no tenemos, hermanos, un espíritu de esclavitud, sino que tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos libertad en Cristo Jesús. No tenemos un espíritu de temor. No andamos en temor, no tenemos miedo, sino que el amor de Dios echa fuera el temor. Vivemos en el Señor. Y esto es porque hemos renunciado a las obras de la carne. Lo que la carne quiere hacer, decimos no. No, porque al Señor no le agrada. No, porque eso no es de Dios. No, porque ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Y si me pescan qué? ¿Ok? Es una buena oportunidad. ¿Y si me pescan? ¿Qué va a pasar? No, no te van a pescar. No. ¿Y qué si sucede? ¿Veo? Ahora, otra cosa. Quizás el hombre no me pesca, pero desde allá arriba me están viendo. ¿Cómo me puedo escapar de eso? ¿Sabe que si el hombre puede vernos, hermanos, desde el cielo con un satélite, y se dan cuenta dónde estamos? Porque tienen la tecnología para hacer eso. Desde allá del cielo nos están viendo. Y se mira la gente donde andan y todo. Imagínese Dios. Está como antes. La gente que venía para acá a los Estados Unidos se venía de noche porque pues, no nos miraban. Y ahora no importa qué hora te vengas, como quiera te miran. De noche, de día, nos están viendo por el satélite. O sea que no importa. Ya la tecnología está bien avanzada que ya saben. Antes de que lleguemos a tal lugar ya nos están esperando. Porque ya nos vieron desde que cruzamos. Ahora, si el hombre puede hacer eso, imagínese Dios. Por eso dice la Biblia, no seas engañado, Dios no puede ser burlado. O que quizás nadie te va a ver lo que hiciste, pero Dios te vio. Dios te vio, así que de nada te sirvió. Porque el Señor te miró y es lo que cuenta, que si Él te vio, entonces ¿a quién estás engañando? Y Pablo dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Okay, don't fool yourself. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ahí no termina, dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tenemos que permanecer junto con Él. Ahora estamos unidos con Cristo Jesús. Ya no estamos unidos con las cosas del mundo, las obras de la carne. Ahora estamos en el Señor. Y por eso queremos nosotros hacer lo que a Él le agrada. Y no vivir conforme a la carne. Los deseos de la carne, hermanos, nunca son satisfechos. Lo hace una vez y otra vez, cuando se le pase el tiempo, otra vez lo va a querer hacer. Y pasa el tiempo y otra vez lo quiere hacer.